En el año 1953, un joven perjudicado por el alcohol, bueno, por qué no decirlo directamente borracho, entra en el estudio del artista Willem de Kooning y de una manera atropellada le dice que quiere pedirle un dibujo suyo, un dibujo de Kooning, para borrarlo. De Kooning era famoso por su carácter irascible y sin embargo, en vez de darle una torta, un puñetazo a aquel que le estaba pidiendo una obra suya, un dibujo para borrarlo, le dijo que sí, pero que le daría un dibujo importante de los que había realizado, pero sobre todo un dibujo que le iba a costar bastante borrarlo. El joven que hacía esa extraña petición no era otro que Robert Rauschenberg, que había decidido ir al encuentro de una de las figuras ya canonizadas y más respetadas de la escena artística neoyorquina. De Kooning en algunas ocasiones se le coloca o se le sitúa como uno de los artistas del así llamado expresionismo abstracto americano, denominación en la que tiene mucha importancia el crítico Harold Rosenberg, pero en realidad, como bien sabemos, de Kooning no es un abstracto, sino que en él hay una componente fascinantemente corporal y muchos de sus cuadros, muchas de sus obras incluyen representaciones en las que lo abstracto y lo figurativo se ensamblan o dialogan de una forma verdaderamente admirable. Tenemos esas figuras femeninas pintadas con una enorme energía en las que de Kooning desarrolló la que es sin duda una estética reconocible y que tuvo, como digo, enorme fortuna crítica. Rauschenberg, cuando se dirige a de Kooning, se dirige por tanto a un artista acreditado, a un artista reconocido, que tiene ya una presencia galerística, incluso museística, que cada vez va a ser más destacada, y él no es otra cosa que un joven artista que se ha formado en el Black Mountain College, que originariamente quiere ser fotógrafo, que tiene un proyecto absolutamente delirante, que es que quiere fotografiar todos los objetos, todas las cosas y todas las situaciones de su país, de los Estados Unidos, algo que recuerda a la famosa narración de Jorge Luis Borges en El Hacedor, de aquella sociedad que quiere hacer un mapa que sea un mapa de escala 1:1, es decir, que el mapa coincida con el territorio, y ese artista que se ha formado en aquel Black Mountain College, que es una suerte de Bauhaus en North Carolina, en los Estados Unidos, progresivamente se irá convirtiendo no en un fotógrafo, sino alguien que utilizará los recursos fotográficos para crear la que es la más conocida de sus piezas o sus series, las Combing Paintings, que se trata de una mezcla entre pintura y sistemas mediáticos o sistemas comunicativos en los que la vida cotidiana y la información quedan sedimentadas a través, por ejemplo, del proceso serigráfico. Esta obra, en mi opinión, esta pequeña pieza del Erased Drawing, del dibujo borrado de Willem de Kooning del año 1953, aunque es una pieza de pequeño formato, en mi opinión, es una de las piezas más decisivas del arte del siglo XX y sobre todo es una pieza que tiene el carácter de una bisagra, es una pieza que parece que funcionará como una suerte de cambio de paradigma. Rauschenberg se convertirá a partir del año 1964 en el ejemplo o digamos en el paradigma de ese momento de transición, dado que en el 64 recibirá el premio de la Bienal de Venecia después de una serie de artimañas y de actividades de confabulación de su galerista Leo Castelli, que también lo era de su pareja Jasper Johns. Estos dos artistas, Rauschenberg y Jasper Johns, desde los años 50, van a iniciar lo que podríamos llamar una conspiración duchampiana, dado que los dos eran tremendos admiradores de Marcel Duchamp, incluso llegaron a comprar algunos de los ready-made duchampianos, si no me equivoco, compraron la pala de Enoch Blanzen o Broken Arm o también el escurrebotellas, y el precio que pagaron en aquel momento en la galería era únicamente de $5, pero en realidad esa compra de estos jóvenes artistas, de los ready-made duchampianos, tenía el carácter de un gesto de filiación, es decir, ellos querían vincular su estética y su proyecto artístico con Marcel Duchamp, ese Marcel Duchamp que en los años 50, tenemos que decirlo, era a efectos museísticos o a efectos del sistema del arte un perfecto desconocido, o solamente era conocido en el ámbito de algunas millonarias y millonarios, como en el caso de Catherine Dreyer, Peggy Guggenheim,
o El matrimonio de los Arensberg, y todavía en ese momento Marcel Duchamp no había realizado su primera exposición en un museo, tendría que esperar hasta los años 60, cuando hace su primera exposición retrospectiva en el Museo de Arte de Pasadena, comisariada por Walter Hobbs. Estos jóvenes artistas, vuelvo a ellos, Robert Rauschenberg y Jasper Johns, fueron en su momento calificados como neodadaístas, porque en realidad tomaban de Marcel Duchamp aquellos gestos de provocación, desde el urinario, la fuente perdida del Salón de los Independientes del año 1917 hasta la rueda de bicicleta, el escurrebotellas, pero sobre todo lo que buscaban era una actitud que les apartara de una concepción tradicional, clásica o histórica de la pintura, y sobre todo tenían que luchar contra el carácter retiniano de la pintura. Pero sin embargo ellos dos, Jasper Johns y Robert Rauschenberg, eran pintores y de un extraordinario talento. En muchas ocasiones, cuando contemplo la obra de Jasper Johns y de Robert Rauschenberg, me parece que no son otra cosa que pintores de la escuela de Nueva York, pero demasiado jóvenes para formar parte de lo que llamaríamos el núcleo duro. Es decir, son esos jóvenes que siguen una tendencia, que es la tendencia de la modern painting, así la calificó Clement Greenberg, o del expresionismo abstracto, así la calificó, como he dicho, Harold Rosenberg, solo que tienen un carácter epigónico. Y aquí es donde yo planteo mi pequeña contribución a la interpretación del dibujo borrado de Robert Rauschenberg. En alguna medida se puede considerar que es una obra que materializa a la perfección aquello que el teórico de la literatura Harold Bloom llamó angustia de las influencias. Ese libro en el que él establece lo que llama los cocientes revisionistas, es decir, la forma en la que un poeta, porque es un libro sobre la tradición y sobre la continuidad poética, en la que un poeta joven se relaciona con un precursor. Hagamos una extrapolación, no se trata solo de un poeta, sino en realidad de cualquier tipo de artista, y en este caso de un artista plástico como Robert Rauschenberg. La forma en la que un joven se relaciona con un artista que le precede, con un poeta, un músico o un artista que lo llama Harold Bloom un poeta fuerte, es por medio de cocientes revisionistas y sobre todo cómo se afronta la influencia. En el fondo es la famosa cuestión que se sustancia en la fórmula de que nada nuevo puede hacerse bajo el sol. Esto es, somos enanos a lomos de gigante. Hemos llegado demasiado tarde para hacer las composiciones de Beethoven. Hemos llegado demasiado tarde para escribir como Thomas Mann. Hemos llegado demasiado tarde para escribir como Paul Celan. Hemos llegado demasiado tarde para pintar como Picasso o como Matisse. Hemos llegado demasiado tarde para escribir como Clement Greenberg o Rosalind Krauss. Hemos llegado demasiado tarde para bailar como Merce Cunningham. Es decir, estamos en una posición de lo que llamaba Nietzsche enfermedad histórica. Y por tanto, frente al precursor, se adoptan esos cocientes revisionistas, que es una forma de recibir la influencia, esto es también la melancolía como hilo conductor de la propia historia del arte, sin quedar destruido o completamente sofocado, es decir, cuando no se conduce uno hacia el precipicio o hacia aquel famoso I would prefer not to, hacia el famoso preferiría no hacerlo de Herman Melville en su Barleby o el escribiente Una historia de la calle del muro. Lo que hace Rauschenberg es tomar los cocientes revisionistas, aunque no los cita, ni siquiera tal vez tiene por qué conocerlos, y esos cocientes revisionistas, el más famoso de ellos es el primero, Clinamen, declinación o cambio de trayectoria, Apofrades o retorno de los muertos, y tal vez el que aplica, o el que yo aplicaría a Robert Rauschenberg sería kenosis, que significa vaciamiento o despojamiento. Esto suena muy místico, tal vez teníamos que entender que la kenosis es un vaciamiento que es también una tabula rasa, es decir, quitar cosas de en medio, es también el acto de barrer, y es también el acto de barrer, y en este caso el de borrar. En muchos momentos tenemos que quitar cosas de en medio, tenemos que borrar, tenemos que hacer que no gravite sobre nosotros la historia entera, no podemos asumir completamente la tradición de la cultura, no podemos ser en ningún caso Funes el memorioso de Borges, el exceso de memoria nos impide en realidad que surja algo que sea diferente, tenemos que abrir una grieta, en algunos momentos tenemos que anhelar acaso el olvido. Y en ese sentido, ese dibujo que borró, según parece cuidadosamente durante un mes, Robert Rauschenberg nos habla de esa kenosis, de ese barrer y borrar, de ese establecer una distancia con aquello que te influye en demasía, y tal vez el dibujo borrado fue la condición de posibilidad de que emergieran las combing paintings y que surgiera toda esa dinámica de ese pop tan material y visceral en el que Rauschenberg se fue convirtiendo progresivamente en un maestro. En mi empantanado imaginario
yo enlazo el dibujo borrado de Robert Rauschenberg con una de las películas que más me marcó, que es Eraserhead, Cabeza Borradora, de David Lynch, y tengo la impresión de que tenemos muchas veces en nuestra vida que tomar una goma de borrar, que agarrar un borrador y tratar de quitar de en medio todo aquello que nos fascina, pero que incluso impide que continuemos pensando, creando y disfrutando.